de sistemas de AVE de Informática. Bueno, seguramente muchos de vosotros ya nos conocéis, pero bueno, AVE de Informática es una empresa de consultoría y soluciones informáticas que lleva 30 años en el mercado. Y bueno, siempre intentando estar a la última en cuanto a medidas de seguridad, de mantenimiento, sistemas, prácticamente servicios llave en mano a los clientes, ¿vale? El tema que nos ocupa hoy es la seguridad en Office 365. ¿Vale? Este es un tema amplio, complejo, delicado, ¿de acuerdo? Y bueno, hemos realizado un esfuerzo para aglutinar todo lo que la seguridad nos puede aportar en Office 365 en los próximos 45 minutos. Entonces, vamos a comenzar. Como os decía, soy Fernando Muñoz, director de sistemas de ABD, y ahí tenéis mis datos por si queréis contactar conmigo pues para cualquier consulta, cualquier duda y cualquier elemento en el que os podamos ayudar en este y otros temas. ¿De acuerdo? Aquí presentamos un poco la agenda. En principio vamos a hacer una breve revisión y reflexión de la suite de Office Microsoft 365 y haremos una muy breve aproximación a las licencias. Ahí sí os pediría que si tenemos alguna duda, pues contactéis con nosotros ya, dependiendo un poco de lo que necesitéis, pues iremos adaptando licencias y tal, ¿vale? Aunque en el entorno intentaremos globalmente ir viendo qué se incluye en cada cual, ¿vale? Veremos una aproximación a la seguridad de Office 365 y qué aplicaciones de seguridad podemos dar. Y por último, una demo con los ejemplos que podemos ver, tanto en la creación de reglas y directivas, alertas, ¿vale? Tanto para la detección como para la protección de nuestros datos, dispositivos, etcétera. Bueno, para empezar, muy brevemente decir que obviamente Microsoft 365 es un servicio en la nube de Microsoft, ¿vale? Corresponde a los tipos de plataformas de software como servicio, donde el proveedor nos da una plataforma totalmente terminada y nosotros lo único que tenemos que empezar es a nutrirla de datos. ¿De acuerdo? Utilizar nuestros datos, crear nuestros usuarios, nuestras directivas, reglas, pues para darle forma. El proveedor se encarga de todo, de las actualizaciones, de distribuirnos el producto, de asegurarse de que funciona perfectamente. Servicios que nos ofrece Microsoft 365, pues desde el correo electrónico, almacenamiento en la nube con SharePoint Online y OneDrive, creación de equipos de usuarios con intereses comunes como Microsoft Teams y muchas otras funcionalidades que, bueno, todas las aplicaciones de Microsoft 365 pues nos ofrece. Y, como pongo ahí en mayúscula, algo muy importante, nos ofrece además la seguridad. Bueno, Microsoft 365, como ya muchos de ustedes conocéis, pues nos ofrece la posibilidad de colaboración, la movilidad, adaptarnos a nuevos hábitos de trabajo. Ya lo hemos dicho muchas veces y lo hemos comentado en nuestro webinar. El estado de la pandemia nos ha provocado un impacto fuerte en las empresas, sobre todo a nivel de trabajo remoto, de utilización de equipos propios de los usuarios. Bueno, pues todos esos temas los podemos desempeñar con nuestra plataforma de Office 365, pero además tenemos que tener muy importante la seguridad. Como veis, vuelvo a recalcar la palabra seguridad, ¿vale? Se comenta, hay muchos estudios que comentan que un 70% de las empresas, bueno, pues después de todo este marumárum que hemos sufrido con la pandemia y tal, pues van a seguir trabajando con equipos de fuera de la organización, con trabajo remoto, etcétera. Bueno, pues por eso recalcar la seguridad. ¿Y a qué desafíos se enfrentan las empresas en el día de hoy? Bueno, pues el primero es el de la productividad, ¿vale? Una empresa tiene que ser productiva para seguir en funcionamiento y bueno, pues como ahí vemos, pues en muchos casos es necesario, pues muchas veces hacer el trabajo de cualquier lugar, con cualquier dispositivo y con cualquier persona. ¿Vale? También estamos en un momento de cambio donde la cultura de trabajo en equipo quizás está cambiando un poco.
¿vale? Estamos trabajando ahora más con herramientas remotas que nos ofrecen colaboración, que nos ofrecen reuniones online, etcétera. Bueno, pues todo esto lo tenemos que aglutinar en nuestro trabajo diario. Y, por supuesto, tenemos que mantener la eficiencia y la moral de los empleados. La moral de los empleados, ¿por qué? Pues es un aspecto muy importante porque no podemos dar a los usuarios herramientas que no funcionen, que provoquen problemas, que nos restrinjan en exceso el uso, ¿vale? Entonces tenemos, ya lo veremos un poco más adelante, pero tenemos que adecuar también esa limitación de seguridad con no interrumpir el trabajo de los usuarios. A nivel de comunicación, bueno, pues podemos encontrarnos, y eso nos ha pasado ahora, que empezamos a utilizar soluciones que entre ellas no funcionan bien. O sea, si nosotros tenemos una herramienta para videoconferencia, una herramienta para editar archivos, una herramienta para compartir y una herramienta que nos asecuriza todo esto, bueno, pues puede ser que entre ellas se choquen. En Office 365, por ejemplo, tenemos todas esas herramientas en una sola consola, en un solo portal. ¿Vale? Igual pasa con la experiencia unificada en reuniones y llamadas, ¿vale? O sea, asegurarnos que todos nuestros empleados son capaces de organizar reuniones y difundirlas al resto de usuarios sin problemas de compatibilidad ni de seguridad. Por ejemplo, la reunión que estamos haciendo ahora, muchos de los usuarios no tienen por qué tener Microsoft Teams o Microsoft Teams instalado en un equipo o ni siquiera un usuario. Bueno, pues pueden acceder perfectamente a la aplicación vía web, ¿vale? Y luego también nos podemos encontrar con sistemas telefónicos, por ejemplo, sistemas de videoconferencia, que bueno, que no están preparados para ser utilizados de forma remota, como vemos ahí. ¿Vale? Sistemas tenemos que modernizarnos, tenemos que actualizarnos a estos sistemas. Bueno, por ejemplo, Microsoft Teams también ofrece centralita telefónica para realizar llamadas tanto internas como externas a usuarios de fuera de nuestra organización. Y luego, por supuesto, la seguridad, uno de los desafíos más importantes. ¿Vale? Estamos amenazados diariamente con ataques externos a nuestras organizaciones, da igual que seamos grandes, pequeños o medianos, ¿vale? Todos podemos ser objetivos de ataque. El uso de equipos de usuarios que no de equipos propios de los usuarios, ¿de acuerdo? Que son propiedad del usuario, bueno, pueden ser que estén utilizando soluciones gratuitas, sean equipos compartidos con otros usuarios de su hogar, etcétera. Bueno, pues esto puede provocar agujeros de seguridad. Y luego, redundando en lo anterior, pues además, desde esos equipos van a acceder los usuarios a datos de la organización desde esos dispositivos personales. Aquí, en el tema de la seguridad, se presenta un par de dilemas, ¿vale? El primero, el dilema de que el sistema de defensa de la empresa, ¿vale? Siempre tiene que estar alerta, ¿vale? Porque el atacante basta con que lo intente una vez y pueda vulnerar nuestra seguridad para que haya cumplido su objetivo, ¿vale? Entonces, tenemos que estar alertas, preparados para esto, para cualquier ataque, porque todos los días se lanzan miles y miles de ataques y tenemos que estar preparados y alerta para esto, ¿vale? Entonces nosotros con estos ataques externos, como vemos hay campañas que se hacen diariamente, agujeros de seguridad que podemos tener en hardware y software que no tenemos bien parcheados, bueno, pues nosotros tenemos que reducir esa superficie de ataque, a nuestra organización e intentar reducirla al máximo. ¿Y para qué? Pues para que el dilema, y este es el segundo dilema, lo traspasemos al atacante, al ciberdelincuente. De forma que el dilema del defensor pasa a ser el dilema del atacante. Así, el atacante tiene que discernir si el esfuerzo que va a realizar para conseguir algo de mi organización le merece la pena o no, ¿vale? Entonces, el atacante pues tendrá que ver si hay si tiene que desarrollar una serie de esfuerzos importantes para dirigir los ataques a mi organización o, por el contrario, decidir si esos ataques los va a realizar a otras organizaciones que sean más vulnerables,
¿vale? Entonces, esa filosofía también la tenemos que tener un poco en cuenta. También podemos sufrir ataques internos. Bueno, ataques internos en el sentido de que algún usuario que trae un dispositivo externo lo conecta a nuestro equipo, bueno, pues puede introducir un malware que venga inserto en un archivo, ¿vale? Que traiga, pues porque lo ha editado en el PC de su casa, por ejemplo. Y también tenemos que concienciar al usuario, tenemos que hacer una labor de concienciación del usuario, de forma que tenemos que decir al usuario, oye, mucho cuidado con lo que hacemos, porque sin querer podemos estar abriendo un agujero de seguridad en nuestra organización. Podemos compartir nuestros datos al exterior sin ser conscientes. Entonces, tenemos que tener también una labor de concienciación, de entrenamiento, de formación al usuario para que éste sepa discernir cuándo puede estar siendo objetivo de un ataque o no. Y luego, por supuesto, también se puede dar errores de operación, el error humano, ¿vale? Eso, bueno, está al orden del día. De hecho, lo hemos visto recientemente con la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram, ¿vale? Por lo visto, se produjeron una serie de decisiones erróneas en cascada que provocaron pues que se cayera todo el sistema, ¿vale? Por lo visto, una actualización de enrutadores, bueno, pues no se aplicaron correctamente y provocaron pues la caída del sistema durante pues aproximadamente unas 6 horas, ¿vale? Entonces, todos estos elementos los tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Como os decía, hay que estar muy alerta. Aquí vemos ejemplos de notificaciones diarias a las cuales nos podemos suscribir o nos podemos informar, de forma que podemos ver pues, que hay diferentes medidas de seguridad que se pueden hacer, tanto a favor como en contra, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un primer mensaje de que nos ofrecen a través de un correo electrónico copias de seguridad de mensajes de WhatsApp, pues nos llega, oye, tu copia de seguridad de mensajes de WhatsApp no se ha realizado correctamente, dale aquí y accediendo con tu usuario y contraseña podrás hacer una copia perfecta. O, como vemos ahí a la derecha, pues que en Microsoft podemos iniciar sesión en los servicios de Microsoft sin utilizar contraseña, ¿vale? Utilizando una pasarela, de forma que nuestra contraseña no va a viajar por Internet. Un mensaje que ha salido hoy, precisamente del grupo hotelero Meliá, informando de que ha sufrido un ciberataque directamente, ¿vale? Han tomado las medidas necesarias, pero lo han sufrido, ¿vale? Y bueno, puede haberle afectado de diferentes formas. Por ejemplo, vemos también ahí que, bueno, un poco el ejemplo para usar herramientas, que todas las herramientas que nosotros utilicemos también tienen que estar actualizadas. Como vemos, hay un parche de seguridad para Google Chrome, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que asegurarnos también que nuestras herramientas con las que trabajamos diariamente están totalmente actualizada. Y bueno, la última que vemos ahí abajo a la derecha, de las oleadas de correo fraudulento de tipo phishing, bueno, pues suplantando empresas, pues esto está a la orden del día, ¿vale? Por de ahí también la concienciación del usuario. También decir que cada vez mejoran más la creación de estos correos, ¿vale? Entonces cada vez se asemejan más a la realidad. De hecho, incluso te crean dominios perfectamente válidos, porque dan de alta dominios válidos, donde una L mayúscula, una L minúscula te la cambian por una I mayúscula y el usuario, bueno, pues no es capaz de discernir que ese dominio de correo es fraudulento, ¿de acuerdo? Entonces, realizan una serie de acciones que cada vez tenemos que estar más preparados y más alerta. Cuando recibimos un ciberataque, bueno, pues en principio no deberíamos tender a culpabilizar, ni buscar culpables, ni señalar con el dedo, ni nada, sino intentar aprender de los ataques. Por supuesto, una vez que recibimos un ciberataque, bueno, pues decidir qué acciones correctivas vamos a tomar, analizar por dónde ha venido el ataque para que no nos vuelva a ocurrir y a partir de ahí tomar las decisiones que correspondan. Por supuesto, es ideal tener acciones preventivas. Podemos tener acciones preventivas, podemos tener una serie de directivas y alertas creadas que nos puedan ir dando pistas de que podemos estar siendo objeto de un ciberataque, ¿vale? Incluso, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero quizá podamos realizar algunas acciones pues para intentar
ir pensando que sí podemos ser víctimas de un ciberataque, ¿vale? Y luego, pues una serie de políticas, tenerlas bien definidas, reglas de contingencia, pues para seguir esas tareas diarias para ser seguros en nuestro trabajo e intentar no abrir agujeros de seguridad en nuestra organización. La seguridad en Microsoft 365 la podemos dividir, bueno, en 4 aspectos principales. Aquí voy a ir un poco más rápido, ¿vale? En principio podemos securizar la identidad y el acceso, podemos securizar la protección de la información, podemos securizar nuestros dispositivos y podemos realizar una protección perimetral contra amenazas. ¿Vale? Aquí vamos a entrar en nombres y apellidos que Microsoft da a todas las aplicaciones que tiene. Vamos a ver que hay mezcla de servicios de Azure, hay servicios de Microsoft 365, pero bueno, como los nombres al final lo que hace es perdernos, lo que vamos a hacer aquí brevemente es enseñar el menú, ¿vale? Y luego nosotros tenemos que pensar qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos proteger. Y a partir de ahí, bueno, pues adaptamos las licencias, adaptamos las versiones de producto a nuestras necesidades. Como vemos ahí, bueno, pues para la identidad de acceso, pues tenemos Azure Active Directory y autenticación multifactor. Muy importante activar la autenticación multifactor. Y yo diría que sería fundamental que todas las herramientas que utilicemos nos dieran la posibilidad de utilizar autenticación multifactor. Hay por ahí estudios que dicen que el 99,9% de las empresas que utilizan el multifactor de autenticación están protegidas contra la suplantación de identidad, ¿vale? Dejamos ese 0,01% por aquello lo que pudiera pasar, pero vamos, podemos estar seguros que si activamos autenticación multifactor, nuestra organización estará segura contra la suplantación de identidad. En cuanto a la protección de la información, bueno, pues tenemos ahí diferentes capas, ¿vale? La prevención de pérdida de datos, el DLP, ¿vale? Donde nosotros podemos crear directivas pues, para proteger qué datos salen de nuestra organización. Azure Information Protection, ¿de acuerdo? Para clasificar los objetos de nuestra organización en cuanto a etiquetas, pues para ver cómo se está moviendo, cómo se está trabajando con ellos, qué se está haciendo con ellos, qué recorridos siguen. Cloud App Security, ¿vale? Que lo que nos ayuda es a controlar el tráfico de la información que nosotros movemos, pues para intentar bloquear aquellos ataques que se puedan hacer en el movimiento de estos datos. Con respecto a la protección de dispositivos, bueno, pues tenemos Microsoft Endpoint Manager, antes y ahora conocido como Intune, ya digo, los nombres en principio tenemos que intentar dejarlo un poco de lado, pero saber que existen las herramientas, ¿vale? Donde, bueno, aquí es un MDM donde nosotros vamos a organizar nuestros dispositivos, las aplicaciones que hay en ellos instaladas bueno, pues poder realizar tareas de acceso condicional, permitir o no el acceso con esos dispositivos si cumplen una serie de condiciones, etcétera. Y por último, en cuanto a protección contra amenazas, bueno, pues tenemos el Advanced Threat Analytics, ¿vale? Que viene a ser una de las herramientas de análisis preventivo más importantes por el hecho de que intenta analizar comportamientos extraños en nuestros dispositivos. Microsoft Defender for Identity, ¿vale? Que investiga sobre, bueno, como vemos ahí, ataques que se pueden producir tanto en la nube como en nuestra infraestructura de red, ¿vale? Para intentar bloquear esos ataques. Y luego tenemos de la familia de Microsoft Defender, pues tenemos el Defender para Office 365, ¿de acuerdo? Orientadas y referidas tanto al correo electrónico como a las herramientas de Office 365. Y luego el Microsoft Defender para Endpoint, donde se analiza el estado de las aplicaciones, de los dispositivos, se analiza los dispositivos para ver si existe malware o alguna amenaza y además ofrece una respuesta ante cualquier detección. Bueno, concluir con esto que, bueno, nave de consultoría, como he dicho al principio, bueno, pues aparte de todo lo que hemos visto, a su vez,
para reforzar y potenciar la seguridad perimetral, bueno, pues también ofrecemos soluciones de acceso remoto seguro a través de VPN con diferentes proveedores. Bueno, ahí veis algunos, WatchGuard, SonyWall, Fortinet, etcétera. Y también soluciones de servicio de remoto basado en software, como puede ser TeamViewer, Kerio, etcétera. Siempre haciendo un análisis y basándonos en la seguridad de la organización y en lo que la organización requiere, ¿vale? Bueno, visto esto, vamos a ir al apartado de demo, ¿de acuerdo? Como estábamos hablando. Y os voy a mostrar una serie de opciones que vamos a ver, ¿vale? Con respecto a la seguridad, ¿vale? Para empezar, deciros que para acceder al portal de Office 365, bueno, pues tenemos diferentes elementos para acceder. El principal es el portal de empresa para gestionar la seguridad. Desde ahí, desde el portal de empresa, podemos acceder a nuestra organización, ¿vale? A la seguridad de nuestra organización, pero también podemos acceder directamente con enlaces, ¿vale? Enlaces directos para cada una de las opciones sin tener que pasar por nuestro portal de Office 365, ¿vale? Aquí, como vemos, tenemos acceso a Microsoft 365 Defender. Microsoft 365 Defender engloba el apartado de seguridad tanto para endpoints como para Office 365, ¿vale? Vuelvo a repetir, el tema de la seguridad es complejo, el tema del licenciamiento y de versiones es complejo. Y bueno, esto, como os decía, es un menú a la carta donde nosotros decidimos qué es lo que queremos y en función de eso, pues vamos a ir distribuyendo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vemos que en la pantalla inicial, bueno, pues el sistema nos ofrece una información breve, una puntuación de seguridad que vamos a ir viendo poco a poco. Un apartado, vamos a ir viendo diferentes apartados interesantes, por supuesto no vamos a poder verlo todo, pero sí vamos a ver diferentes apartados para que veáis un poco cómo funciona el sistema y qué es aquello que nos puede ofrecer. En un primer apartado tenemos aquí la parte de incidencias y alertas. Bueno, esto básicamente, si nos vamos a la parte de incidentes, aquí vamos a ver qué incidentes referidos con con posibles ataques que podemos estar recibiendo en nuestra organización con respecto al trabajo que hacemos con Office 365, ¿vale? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo que se suele dar mucho, que es el de el viaje imposible del usuario, ¿vale? Esto de que de repente me aparece que el usuario ha iniciado sesión en Katmandú y 2 minutos después ha iniciado sesión en Sevilla, ¿vale? Entonces, tenemos que estar atentos de esos elementos porque, bueno, tenemos que analizar qué está ocurriendo ahí. Si es algo que ocurre muy a menudo, pues podemos estar pensando que ese usuario pues se le puede haber suplantado las credenciales y puede estar iniciando sesión otro usuario en otro lugar, ¿vale? Si nosotros no tenemos estos incidentes, no tenemos dónde verlo, pues de eso no nos vamos a enterar, ¿vale? Entonces es importante tener acceso a todos estos elementos, ¿vale? Por ejemplo, nos aparecen aquí también mensajes que han sido eliminados después de una campaña, ¿vale? Entonces, bueno, pues podemos estar atentos a todos esos elementos, pues para, a partir de ellos, tomar decisiones y saber qué es lo que tenemos que mirar y qué es lo que tenemos que ver, ¿vale? También podemos hacer caso a las alertas que nosotros tengamos referidas. Después vamos a ver cómo podemos crear estas alertas y qué características tiene. Bueno, pues podemos también de un vistazo ver todas las alertas que se están ofreciendo en nuestra organización. ¿Vale? Aquí vemos que hay algunas de alertas de acceso a buzones no deseados, virus por correo malware. Muchos son pruebas, test que nosotros organizamos porque utilizamos este portal de demo, ¿vale? Bueno, pues pueden verse aquí más alertas provocadas pues para ver el estado y cómo defenderse ante ellas,
¿vale? Pero como vemos, una serie de alertas que además este tipo de alerta, bueno, pues nos da una serie de información adicional que podemos ver, ¿vale? Y podemos además también clasificarlas, asignarlas para tomar una resolución, etcétera, de forma que podemos ver además qué tipo de ataque estamos recibiendo, qué servicio es el que ha detectado la alerta, por si tenemos que depurar alguna alerta, alguna modificación, etcétera, ¿vale? Entonces, todo este tipo de elementos, pues para analizar los ataques y ver una traza de cómo se ha producido el mismo. ¿Correcto? Tenemos otro aspecto interesante que es el de la puntuación de seguridad. Aquí voy a volver a un elemento que comenté anteriormente cuando hablábamos de los desafíos a los que se tienen que enfrentar las empresas. Y bueno, uno de los desafíos a los que se tienen que enfrentar las empresas es de, por supuesto, mantener la seguridad y poner todas las medidas de seguridad necesarias, pero sin interrumpir el trabajo del usuario, ¿vale? Aquí el sistema, bueno, pues como vemos, nos hace un resumen de nuestra puntuación de seguridad, ¿vale? Te dice que hay una serie de puntos conseguidos de una serie de puntos totales, pero aquí no tenemos por qué ir al todo o al nada. Por supuesto, al nada nunca, pero tampoco tenemos que ir al todo, porque si vamos al todo podemos restringir según qué funciones, ¿vale? Si nosotros nos venimos aquí a las acciones de mejora, ¿de acuerdo? Bueno, pues el sistema nos va a indicar qué acciones de mejora podemos tener, ¿vale? Aquí vemos que tenemos algunas ya completadas y otras que están por resolver, ¿vale? Entonces, bueno, una serie de acciones que podemos tomar y que en caso de que demos a cualquiera de ellas, ¿vale? Pues el sistema nos dice, pues, qué es lo que necesitamos, en cuestión de licencias, ¿vale? Aquí, por ejemplo, nos dice que necesitamos Azure Active Directory Premium P2 y luego, en el caso de que lo tuviéramos, pues el sistema nos diría qué pasos tenemos que seguir, ¿de acuerdo? Nos diría el paso a paso que tenemos que hacer o nos llevaría una referencia, ¿de acuerdo? Entonces nos iría indicando qué es lo que tenemos que hacer. Por supuesto, podemos etiquetar la acción. Si nosotros queremos que esto no nos aparezca más en el plan de acción, bueno, pues podemos señalar algunos de estos elementos y dejar una nota y tal para avisar, bueno, a otros administradores de nuestra organización o para hacer nuestro seguimiento. Con respecto a los administradores globales de la organización, ese es otro elemento que también tenemos que tener en cuenta y es controlar muy bien quiénes son administradores globales de nuestra organización, ¿de acuerdo? E intentar limitar los permisos que nosotros damos de administración global a usuarios internos de nuestra organización, ¿vale? Si tenemos un departamento de TI donde tenemos varias personas y, bueno, creemos que es necesario que todos tengan permiso de administración global, pues se lo podemos dar por diferentes cuestiones, pero quizás lo ideal sería crear un usuario administrador global y, en ese caso, compartir los permisos o crear un par de ellos según los propósitos que se vayan a hacer y limitar los permisos en ese caso, ¿de acuerdo? Pero bueno, son medidas que podemos tener en cuenta para ir mejorando nuestra seguridad. Si nos vamos un poco más abajo, en reglas y directivas es donde vamos a entrar a definir qué es aquello que queremos que nuestro sistema analice y qué queremos aquello que nuestro sistema nos vaya alertando. Aquí vemos que se divide en una serie de categorías. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a las directivas de amenazas, bueno, pues en un primer botón podemos restablecer las directivas de seguridad a las directivas como estaban por defecto. Vais a ver que en este entorno las directivas de seguridad están en modo por defecto. Nosotros, por nuestra experiencia que hemos obtenido, hay muchos clientes que han venido de otras plataformas de correo, incluso de otras plataformas en la nube, donde, bueno, tenían ciertos problemas de seguridad, ciertos problemas de que se recibían correos que no se debían recibir. Nosotros hemos comprobado que con las medidas en principio de seguridad
que ofrece por defecto la plataforma de Office 365, pues bastante de esos elementos se encuentran cubiertos. Es más, Microsoft, bueno, se jacta de que administran más de 1.000 millones de buzones y con todas los análisis que hacen, por supuesto, sin entrar en ver datos de los usuarios por protección de datos, en todos los análisis que hacen de investigación, de análisis de traza, etcétera, de malware, bueno, pues indican que tienen bastante experiencia en este sentido y saben discernir bastante bien qué elementos pueden bloquear y qué elementos pueden permitir, ¿vale? De todas maneras, nosotros podemos crear una serie de directivas, como vemos ahí, pues para proteger nuestros equipos contra el phishing, contra correo spam, protección contra malware, mantener datos adjuntos seguros de nuestra organización y así como vínculos, ¿vale? Bueno, si entramos en cualquiera de estos elementos, por ejemplo, para el phishing, bueno, pues aquí nos van a dar una directiva pues para tomar decisiones con respecto al phishing, para mejorar o para modificar la directiva. Como vemos, aparece una por defecto, bueno, pues con un umbral, ¿de acuerdo? Por defecto que nos ayuda a definir qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que podemos hacer, ¿vale? Como vemos, bueno, pues tenemos protección contra la suplantación de identidad, que podemos habilitar la inteligencia aprovechando esa experiencia que Microsoft indica que tiene, ¿vale? Luego podemos tomar también una serie de decisiones con respecto al phishing en el caso de que si queremos, pues cuando se detecta un mensaje que es falso en ese sentido, pues si lo queremos poner en cuarentena o lo queremos mover a las carpetas de correo no deseado del usuario. ¿De acuerdo? Podemos además marcarlo con diferentes aspectos para que el usuario se dé cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las acciones que nosotros podemos tomar en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí una configuración de phishing. Si creamos una regla nueva, bueno, pues todos estos aspectos son los que podemos modificar, pero además nos da la posibilidad de que podemos crear una directiva o una regla concreta para según qué usuario, grupo o dominio que tengamos inserto en nuestra organización. ¿De acuerdo? Con todos los aspectos que hemos visto anteriormente. Igualmente pasa con la protección contra el correo spam. ¿De acuerdo? Como veis aquí, lo podemos diferenciar a través de cualquier dominio de los que tengamos en nuestra organización y podemos definir por cada uno de los aspectos que vemos aquí, ¿vale? Como vemos aquí, tenemos una serie de elementos, podemos establecer el umbral de correo spam que queremos desear. Aquí siempre decimos lo mismo. Todo esto es cuestión de probar. Si estamos viendo que estamos sufriendo ataque spam, podemos subir un puntito. Si estamos viendo que no recibimos mucho, podemos bajar o subir en función de al final establecer el umbral que se adecue perfectamente a nuestra organización. La opción recomendada es el 7, pero bueno, se puede mover aquí. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, pues podemos definir y bloquear diferentes elementos que puedan aparecer en el texto, en el contexto de un correo electrónico. ¿De acuerdo? Como veis, además, nos ofrece la posibilidad de ponerlo a prueba para evaluar antes qué impacto puede tener aplicar cualquier modificación en nuestra organización. Luego, si nosotros marcamos como prueba, al final, en el modo de prueba, pues podemos decir, por ejemplo, que nos envíe un correo electrónico a aquellos elementos, a un buzón que nosotros queramos, pues para analizar cómo está impactando en nuestra organización esto que hemos activado. Siempre, si lo ponemos en modo prueba, sin que afecte al flujo normal del correo. O sea, el correo le va a seguir llegando perfectamente al usuario, pero vamos a poder ver cómo afectaría en el caso de que lo tuviéramos activado y ese correo pues se bloqueara para el usuario. A nivel de protección malware, pues igual, ¿vale? Una regla que tenemos por defecto, que podemos analizar, ¿vale?
y en el que nosotros podemos tomar decisiones de qué es lo que queremos hacer, en el caso de que nos llegue un correo con malware, ¿vale? Entonces podemos notificar a un administrador, notificar remitentes internos y externos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de notificaciones podemos decidir qué hacer con un correo cuando la protección nos indica que se ha recibido un correo malware. En el caso de datos adjuntos seguros, bueno, pues podemos crear datos adjuntos. Aquí, por ejemplo, podemos bloquear un elemento, pues si decidimos que en el correo adjunto pues se recibe un correo con malware. Bueno, ¿y qué acción tomar? También podemos decidir a qué dominios queremos asignarlo. Y luego, otro elemento que quería mostrar, ¿vale? Es la parte de los vínculos seguros, ¿de acuerdo? También podemos vínculos que sospechemos que puedan llevar a otra ubicación que no es la original, ¿vale? A vínculos extraños, vínculos externos que no sean correspondidos, ¿vale? Que no se correspondan con la realidad o con un entorno seguro, bueno, pues que el sistema nos analice y nos lo muestre, ¿vale? Como veis, os estoy mostrando muchas de las acciones que podemos hacer con las reglas y las directivas, pues para permitir, por ejemplo, en este caso, diferentes elementos para analizar, para ver qué elementos podemos bloquear, no están bloqueados. Aquí de momento no se ha bloqueado ninguno, pero bueno, qué elementos podemos configurar, qué podemos hacer para revisar toda la seguridad de todos los elementos que puedan introducirse a través del correo electrónico. Si vamos un pasito más allá, podemos ir a la parte de revisión. En la parte de revisión, si, como hemos visto anteriormente, hemos decidido que todos aquellos elementos que sean sospechosos pues vayan a la cuarentena, bueno, pues aquí es donde vamos a tener acceso a la cuarentena. ¿De acuerdo? Aquí en la cuarentena, bueno, pues vamos a ver qué elementos están aquí incluidos y podemos acceder, porque hagamos una revisión periódica de los elementos que hay en cuarentena por si se detecta algún falso positivo, pues para tomar la decisión de devolver ese correo al buzón correspondiente o simplemente si queremos analizar qué está pasando con nuestra seguridad, bueno, pues podemos darle al correo y aquí podemos analizar algunos elementos del correo. Primero lo podemos liberar para que le llegue al usuario si sabemos o tenemos ciencia cierta desde un correo válido. Si no, bueno, pues podemos ver encabezado el mensaje, que nos puede dar bastante idea de qué es lo que está pasando, o una vista previa del mensaje para ver cómo se comporta, etcétera, ¿vale? Aquí vemos diferentes elementos que podemos observar, pues para tomar una decisión con respecto. Y aparte, bueno, pues nos da alguna información del elemento, pues para tomar una decisión al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos aquí, además el sistema nos dice cuál es el motivo de haberse incluido en la cuarentena. ¿De acuerdo? También en la parte de revisión, bueno, pues podemos ver qué usuarios de nuestra organización están restringidos para enviar correo electrónico. Aquí en esta consola, bueno, lo que vamos a ver son qué usuarios ha bloqueado el sistema, en este caso lo bloquea directamente Microsoft, y que no le permita enviar correo electrónico, pues debido al caso de que este usuario pues haya enviado una cantidad de correo que excede de los límites que Microsoft tiene establecido en sus protocolos, ¿vale? Microsoft tiene una serie de límites establecidos pues para que los sistemas externos de seguridad no bloqueen los servidores de Microsoft para enviar correo electrónico. Entonces, si alguna vez nos encontramos una incidencia de que un usuario no puede enviar correo pues, por cualquier circunstancia y vemos que no ha llegado a la cuota completa del buzón, bueno, pues nos puede dar una pista de que ese usuario está o le han suplantado la identidad o está infectado alguno de los equipos en los que está configurado y bueno, pues están realizando envíos de correo spam desde esa cuenta de correo, ¿vale? Entonces nos puede empezar a dar ciertas pistas de que algo puede estar pasando en nuestra organización. Esto es lo que os decía antes de establecer alertas, de establecer directivas de forma que nos vaya avisando el sistema de que algo puede estar pasando.
Igual pasa si hacemos un análisis de cuarentena, dependiendo de qué correos pueden estar llegando, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí en la parte de revisión veríamos la cuarentena y veríamos esos usuarios restringidos en nuestra organización que nos puedan estar bloqueando algo, ¿vale? Otro aspecto interesante de Microsoft 365 Defender es que podemos hacer un entrenamiento de una simulación de un ataque, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues esto que nosotros vamos a poder crear una simulación de ataque hacia nuestra propia organización, de forma que nosotros podemos iniciar, como vemos, una simulación, pues por ejemplo, para ponerle un cebo a los usuarios de nuestra organización, pues con un correo ejemplo de que le podían capturar las credenciales, ¿vale? O que de datos adjuntos que trae un malware, o vincular esos datos adjuntos, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de cosecha de credenciales, si le damos a siguiente, le ponemos un nombre a la simulación que queremos hacer y aquí nos ofrece el sistema una serie de elementos que nosotros podemos crear, ¿vale? Hay diferentes aspectos, ¿vale? Por ejemplo, referentes a contraseñas, incluso fijarse con alguna llamada perdida, etcétera, ¿vale? Entonces, podríamos elegir cualquiera de estas para lanzar un ejemplo de ataque interno para ver cómo responderían nuestros usuarios en nuestra organización, ¿vale? Por ejemplo, podemos elegir cualquiera. Por ejemplo, que dice que nuestra nube está completa, ¿vale? Entonces podemos aquí editar el texto, podemos editar lo que queramos, podemos incluso añadir algún icono, alguna característica, podemos incluir los usuarios a los que queremos lanzarle el ataque, ¿vale? Y cuando el usuario caiga o pique en el elemento, bueno, pues podemos tomar una serie de decisiones. Podemos decir que le aparezca la experiencia de entrenamiento de Microsoft, ¿vale? Directamente y le podemos redirigir a una URL que nosotros queramos o a la experiencia de Microsoft, etcétera. Aquí el sistema por defecto va a asignar esos cursos o una serie de vídeos que van a ayudar al usuario y listo, ¿vale? Aquí en siguiente los detalles de inicio, bueno, pues qué página queremos darle al usuario cuando le pique al enlace, ¿vale? Pues le podemos crear su propia página de aterrizaje y podemos aquí editar lo que queramos. Mucho cuidado con este tipo de archivos, tal cual, bla, 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 bla. Podemos elegir un diseño, como decía, aquí por ejemplo podemos agregar un logotipo, ¿de acuerdo? Bueno, pues una serie de historias que nosotros podemos lanzar y si os voy a mostrar un elemento que tengo aquí, aunque lo hice corriendo y con prisa, ¿vale? Bueno, pues un correo que como veis aquí viene de un usuario externo y aquí te dice, bueno, estimado muy formal, estimado usuario de correo electrónico, ya digo, todo esto se puede hacer. Bueno, pues si un usuario ve que esto cree que es correcto y le da al darle a aplicar aquí, bueno, pues directamente se inicia todo el procedimiento de seguridad, ¿vale? Yo ya le di, bueno, y ese objeto lo perdí, pero bueno, aparecen las medidas que nosotros hayamos decidido tomar para entrenar o para orientar al usuario de alguna manera. ¿De acuerdo? Otro aspecto interesante son las auditorías. ¿Vale? Decir que por defecto las auditorías no vienen activadas, entonces habría que activarlas simplemente entrando aquí en la parte de auditar, aparece un mensaje para activarla y a partir de ahí, bueno, pues nosotros podemos empezar a tomar también decisiones. Aquí en la auditoría lo que vamos a ver es que en una fecha, en un rango de fechas establecidas, bueno, pues nosotros podemos ver una serie de aspectos que nos pueden ser interesantes pues para intentar averiguar algo, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver si se han modificado permisos
en algún elemento de cualquier, por ejemplo, buzón de correo. ¿Vale? Un ataque que puede ocurrirse, sobre todo si nos suplanta la identidad, es que un usuario que acceda a un buzón de correo, bueno, pues se dé permiso a ese buzón o a otros buzones. Bueno, pues desde aquí podemos controlar esos cambios que se pueden hacer, auditando lo que está ocurriendo en nuestra organización. Por ejemplo, también podemos ver si alguno o algunos usuarios se ha restablecido la contraseña, ¿de acuerdo? También podemos analizar esto. Un usuario que por lo que sea mañana te llama y te dice, oye, que es que estoy intentando acceder a mis servicios y no puedo, y yo no he cambiado contraseña ni me ha aparecido nada. Bueno, pues desde aquí puedo acceder y ver si ha cambiado el usuario la contraseña, quién lo ha cambiado y de qué manera, ¿vale? Entonces, si nos aparece que un administrador global o un usuario administrador global que teníamos olvidado ahí, que habíamos creado y por lo que sea nos han suplantado la identidad de ese administrador global, bueno, pues podemos ver aquí quién ha cambiado, por ejemplo, esa contraseña, ¿vale? Como veis, hay muchos elementos que podemos analizar y aquí ya no solo se refiere a servicios de correo electrónico, sino también de archivos que podamos tener en SharePoint, en OneDrive, etcétera, ¿vale? Incluso visitas de páginas, etcétera, ¿vale? Actividades que se hacen en carpetas, bueno, pues una auditoría muy completa de todo lo que ocurre en nuestra organización de Office 365. Vale, esto con la parte referente a Microsoft 365 Defender, ¿vale? Con respecto a la seguridad y el cumplimiento de Office 365, también tenemos algunas medidas que también podemos tomar, ¿vale? Es otra capa de seguridad por debajo de Microsoft 365 Defender, pero que también nos puede dar algunas ayudas, algunas ideas. Y además, también algunas de estas reglas y directivas que vamos a ver aquí también las aglutina Microsoft Defender para Office 365 si lo tenemos activado por licencia, ¿vale? En cuanto a la seguridad, bueno, pues nos podemos venir aquí a la parte de, perdón, yo quería irme a la parte de seguridad y cumplimiento. Perdón. Vale. Vale, aquí podemos, como decía, podemos ver algunas de las acciones que ya hemos visto en la parte de Microsoft 365, ¿vale? Del Defender, pero además podemos ver más otras directivas y tal como la que hemos estado viendo en el apartado anterior. Por ejemplo, las directivas de alerta, ¿vale? Nosotros podemos establecer una serie de directivas de alerta muy curiosas, ¿vale? Como por ejemplo, analizar, siempre le voy a poner aquí el test, y además lo podemos ver por categoría, le podemos asignar un nivel de gravedad, por ejemplo, esta puede ser muy alta, ¿vale? Y por ejemplo, en el flujo de correo, ¿de acuerdo? Si nosotros nos venimos aquí a la parte de flujo de correo, pues si nos venimos a la actividad, pues podemos ver que nos avise el sistema cuando algún usuario crea una regla de reenvío o redirección de correo, una regla de reenvío o dirección de correo electrónico a una dirección externa a nuestra organización, ¿vale? Nos hemos encontrado buzones de correo de usuarios que al tiempo de haber ejecutado supuestamente un malware, ¿vale? Bueno, pues se han encontrado reglas de reenvío dentro del listado de reglas del usuario, ¿vale? Y reglas que, por supuesto, el usuario no ha creado, porque además iban a direcciones de correo pues totalmente desconocidas para el mismo, ¿vale? Son reglas que se crean ahí, permanecen recopilando datos hasta que llega el día en que deciden atacar y te crean un correo electrónico perfectamente fiable, con un dominio creado correctamente y que te envían el correo pues para hacerte picar pues el típico
a partir de ahora los ingresos, los pagos que haga a nuestra organización, los ha de hacer a la siguiente cuenta, ¿vale? Bueno, pues podemos programar una regla pues para identificar estos elementos. También podemos crear, por ejemplo, reglas para controlar los permisos que se pueden dar a los usuarios a otros buzones, ¿vale? O a la vez, usuarios administradores que puedan dar permiso a otros buzones. Vuelvo a lo de antes. Puede darse el caso de que algún administrador global nos suplanten la identidad, nos roben las credenciales y estén accediendo sin que nosotros nos demos cuenta. Bueno, pues a partir de aquí podemos analizar si algún usuario está dando permisos o se está dando permisos a otros buzones. Bueno, pues desde aquí lo podemos localizar y analizar. Bueno, y como esto, aquí vemos pues una serie de elementos que podemos revisar con respecto a los permisos, con respecto a las contraseñas, etcétera, ¿vale? Bueno, aquí las contraseñas lo identifica con otro nombre, pero bueno. Todos esos elementos que nosotros podemos buscar y podemos intentar identificar, pues para que nos den alguna pista, alguna alerta de que algo puede estar pasando en nuestra organización. ¿De acuerdo? Entonces, elementos también, por ejemplo, que se utilizan vínculos anónimos de acceso, pues para tener cuidado qué usuarios suelen acceder a esto o qué pueden estar recibiendo para que accedan ahí, ¿vale? Entonces, todo esto podemos poner un buzón de correo a donde queremos recibir todo esto, pues para posteriormente analizarlo, ¿vale? Entonces, como vemos, una serie de alertas. También vienen algunas reglas, algunas directivas que vienen creadas, ¿vale? Que nos pueden ser útiles, que simplemente tenemos que entrar en cualquiera de ellas y tomar la decisión que queramos. Por defecto, cuando ocurre algo grave, normalmente están todas orientadas a que avisen al administrador del tenant, ¿de acuerdo? Por ejemplo, otra regla que también se puede utilizar es la de cuando se borran muchos archivos, por ejemplo, de una cuenta de OneDrive o de un sitio de SharePoint, ¿vale? Entonces, bueno, eso nos puede dar alguna pista de que algo puede estar pasando con ese usuario y con ese sitio de SharePoint o con ese OneDrive y que nos puede alertar de alguna cuestión concreta, ¿vale? Y por último, para terminar ya con esta parte de demostración e ir terminando con el webinar, un apartado también interesante es el apartado del seguimiento de mensajes, ¿vale? El seguimiento de mensajes lo que nos va a ofrecer es la posibilidad a nivel de consola de mostrar, de hacer precisamente eso, una investigación, un seguimiento del mensaje, pues para ver qué camino ha seguido ese mensaje, tanto de entrada como de salida. Esto nos puede ser útil pues, para identificar aquellos mensajes típicos de que te avisa un usuario de que yo he enviado un mensaje a tal destinatario y el destinatario pues, me está diciendo que no recibe el mensaje, a mí no me aparece ninguna información. Bueno, pues aquí en el seguimiento de mensajes, ¿vale? Pues podemos nosotros analizar pues para todos estos usuarios, para todos los remitentes, para un usuario concreto. Aquí vemos los mensajes que se han enviado por usuarios o para estos usuarios en los últimos hasta 90 días, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando? Podemos incluir más opciones de búsqueda, ¿vale? Podemos ver todo o si queremos analizar, por ejemplo, al final del día, qué mensajes se han podido filtrar como correo electrónico no deseado, tanto de entrada como salida, pues para realizar nuestros propios análisis, etcétera. Aquellos que se han quedado pendientes o que tienen algún error, o aquellos que se han metido en cuarentena, si lo queremos ver todo un vistazo, etcétera. Podemos establecer dirección de correo, la dirección del correo tanto de entrada como de salida, si conocemos el ID, bueno, por una serie de elementos. Y luego el informe lo podemos realizar, pues bien, por resumen, según mayor cantidad de fecha que añadamos o menos, pues el informe va a estar antes o no. Si queremos un informe mejorado o un informe ampliado. Estos dos últimos, como vemos, solo se pueden descargar y nos lo ofrece el sistema
en formato CSV, ¿vale? Entonces, podemos ver y dar respuesta a los usuarios que nos lo cuestionen, qué es lo que ha pasado con ese correo, pues para darle una respuesta, ¿vale? Bueno, con esto y a modo de resumen, como ya he comentado anteriormente, bueno, como vemos, y esto no es todo, ¿vale? Hemos intentado aglutinar en bueno, al final se ha convertido en una hora prácticamente. Hemos intentado aglutinar todo el tema de la seguridad de Office 365 en este espacio de tiempo. Como vemos, es un tema complejo, complicado, hay diferentes licencias, hay diferentes aspectos a tener en cuenta. Nosotros lo que decimos siempre, nosotros hay un menú a la carta y bueno, pues el usuario, el cliente, la empresa decide qué es lo que quiere aplicar y dónde y cómo. Bueno, pues en función de eso se establecen las alertas, se establecen las directivas, se establecen las licencias necesarias y como siempre comento en estos webinars, por supuesto estamos abiertos a cualquier duda, a cualquier sugerencia que nos podáis hacer. Os responderemos lo antes posible. Tenéis nuestros datos, tenéis también en nuestra página web www.abd.es todos nuestros datos para que podáis acceder, preguntarnos. También tenemos publicaciones. Tenemos el canal de YouTube donde también ofrecemos vídeos cortos con trucos, con tareas rápidas para diferentes herramientas, tanto de Office 365 como de Azure, etcétera. Y por supuesto, espero que os haya sido útil este webinar. Sé que algunas veces quizás haya ido más rápido, quizás haya entremezclado alguna situación, pero bueno, hay veces que las circunstancias así lo requieren. Como os digo, estamos a vuestra entera disposición para resolveros cualquier duda, cualquier cuestión que os surja. Tenéis mi correo, tenéis la dirección web, ¿vale? Para contactar con nosotros. Aquí os lo dejo en la pantalla también para que lo tengáis. ¿De acuerdo? Y nada, simplemente agradeceros la asistencia y espero que os haya sido útil. Y estad atentos porque seguiremos lanzando webinars, seguiremos lanzando vídeos en YouTube y bueno, las publicaciones en nuestra página web, la que también intentamos mantener al día con todas las cuestiones. Muchas gracias por la atención y espero que os haya servido el webinar. Un saludo a todos.